Ok, muy buenos días a todos. Mi nombre es Claudio Andrés Girón Rivera, su servidor, y el día de hoy les estaré hablando un poco sobre el Estado de Brasil, más específicamente sobre su sistema político. Igualmente tocaremos algunas generalidades y compararemos ciertos hechos a la realidad. En un primer lugar, eh, veremos un poco sobre las generalidades del Estado brasileño. ¿Esto qué es? Básicamente hablaremos un poco sobre su influencia, ya que como sabemos, Brasil es uno de los países actualmente más reconocidos e importantes a nivel mundial, siendo este un estado que tiene una de las mayores influencias dentro de todo el mundo, pudiéndose estar tan generalizado, el cual podemos preguntarle a cualquier persona dentro del planeta y será muy difícil que nos diga que no conoce Brasil, o al menos un aspecto de este mismo, como podría ser su arquitectura, su gente, su gran carisma que desprende el país como tal, su gastronomía, sus festividades, por ejemplo, pudiéndose caracterizar el gran carnaval que hace Brasil dentro de su capital. Igualmente, este es un país bastante reconocido e importante, siendo el que tiene mayor territorio dentro del continente americano. A continuación, hablaremos un poco sobre el funcionamiento del Estado. Básicamente, Brasil se autodenomina como un estado soberano, un estado democrático de derecho. Pri- Comenzaremos a hablar un poco sobre las funciones de Estado. Básicamente, en primer lugar es importante recalcar que Brasil se autodenomina como un Estado democrático de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de sus funciones a cumplir, este debe ser un Estado soberano, dando prioridad a la ciudadanía, debe respetar los valores y la dignidad humana y sobre todo debe ser respetar los derechos humanos, los cuales deben ser una prioridad para la nación. Y igualmente, este debe seguir los principios de, de la igualdad del derecho. Básicamente, no debe tener ningún tipo de distinción entre origen, raza, sexo, color, edad o cualquier otra forma de discriminación, evitándola totalmente. Esto lo podemos ver reflejado según el artículo número 3 de su Constitución Nacional, lo cual nos dice que el Estado de Brasil busca como finalidad tres cosas principales, que sería construir una sociedad libre, justa y solidaria, garantizando el desarrollo nacional. Busca erradicar la pobreza por medio de diferentes reformas, la marginación y reducir las desigualdades sociales y regionales entre las personas que podemos ver. Ok, yendo un poco a la realidad, podemos preguntar, ¿es realmente esto efectivo? ¿Realmente esto pasa? Y aquí podríamos decir que lamentablemente la realidad es que todavía no se ha dado caso, ya que podemos observar que Brasil actualmente es uno de los países eh, que más desigualdad tiene en el mundo, siendo el segundo país simplemente con mayor población de color en el mundo. Y esto se da lugar a que se den bastante casos de discriminación racial. Igualmente, podemos ver en la actualidad clases sociales muy marcadas, las cuales, de manera directa o indirecta, terminan un poco marginando a las clases más bajas, como podría ser clase media baja, clase baja, o personas que se encuentran dentro de la pobreza absoluta. Tocando un poco más el tema de la pobreza, podemos ver que según investigaciones que han hecho, siguiendo un censo que se realizó en 22 ciudades de la nación, observamos que el país cuenta con un estimado de un 26,5% de la población en pobreza, en un estado de pobreza, lo cual podríamos decir en primer lugar que no es un número tan preocupante. Pero viendo un poco más en perspectiva esto, observamos que sí es un número bastante grande, y algo por lo cual deberíamos preocuparnos, en un primer lugar, considerando el gran número de personas que conforman la nación, igualmente, observando los derechos y que defiende su constitución, los cuales uno de sus principales sería poder erradicar toda la discriminación que existe. A continuación hablaremos un poco más sobre el sistema político. En un primer lugar, ya habiendo conocido la división de poderes y más o menos cómo funciona cada uno de ellos, hablaremos un poco de cómo se eligen las autoridades en Brasil, ya que en este se hace por un sistema de votaciones, el cual se lleva por dos rondas. Aquí, el voto es legal para las personas a partir de que éstas cumplen 16 años, pero un dato interesante
es que el voto es completamente obligatorio para las personas que están en un rango de 18 a 70 años. Em, Igualmente, si ésta no ha podido votar por no importa qué motivo y no tiene una razón justificable, el Estado está en total libertad de poder multar a esta persona, con aproximadamente $1, lo cual no es tanto, pero igualmente es un castigo. Las elecciones siempre pasan un domingo 1 de octubre, lo cual es importante recalcar. Brasil tiene varias reglas para sus ciudadanos especiales, ya así garantizando que todos puedan participar en las elecciones, ya que cuando se habla de estos, se consideran ciudadanos a los que viven en el extranjero, igualmente a los ciudadanos portugueses que viven en Brasil. Un ciudadano extranjero tiene el derecho a votar, pero solo para la elección del presidente, mientras que un ciudadano portugués que ha vivido más de 3 años en Brasil también va a poder votar en las elecciones brasileñas. Para las elecciones presidenciales se determinan usando un sistema de segunda vuelta electoral. Y este tipo de sistema consiste en una ronda de votaciones más, pero solo con los candidatos que reciban más votos. Por ejemplo, para ejemplificar esto, podríamos decir, si Brasil cuenta con un total de 10 candidatos, entonces a la segunda tanda se elegirán, por ejemplo, los tres mayores que han tenido la mayor cantidad de votos. Ujú. Y esto, igualmente, este sistema se aplica desde siempre. Y para los otros cargos se utiliza un diferente método de votación, ya que, por ejemplo, para la Asamblea Legislativa Estatal y la Cámara Legislativa del Distrito Federal, tienen muchos tamaños. Más o menos cuenta con unos 24 o 94 escaños, y aquí se escogen los escaños con una lista abierta. En el Senado también con otro sistema de votación, ya que un tercio de los 81 miembros del Senado serán elegidos por la mayoría de votos. Pero ¿qué pasarán con los demás? Los otros tercios ya estaban escogidos desde 2018 y permanecerán ahí hasta que acabe su periodo. El procedimiento, como sabemos, es el cual sea un sistema de castas y las personas van a ellas bueno, perdón, castas no, se hace un conjunto de mesas donde las personas pueden ir a dar su voto por el candidato que les parezca más pertinente y por el cual sea más capaz de poder cumplir las necesidades que tiene el pueblo como tal.